Muy buenos días a todos. Se me ha pedido en algunos sectores que por la edad y por la experiencia cuente, narre, explique sobre todo la historia que yo conozco, hay ángulos que no conoceré, del partido PRD y la formación de ese torrijismo que hoy mismo se recuerda a pesar de 40 años y pico que tiene fallecido físicamente Omar Torrijos. No hay ningún panameño que sea recordado como Omar Torrijos. Igualmente no hay ningún mandatario cuyo entierro, cuyo funeral tuviera las repercusiones nacionales, internacionales y mundiales que tuvo el fallecimiento físico del general Omar Torrijos por un asesinato para mí. Aquí hubo cables que se recibieron desde el presidente que era Khrushchev en Rusia, Reagan en Estados Unidos, Fidel Castro, Olof Palme de Suecia, en fin, fue un concierto de cables de condolencia, el de Egipto, el de Israel. Entonces ninguno más tampoco, yo creo que en este siglo es muy difícil, a su muerte física que a todos nos llega, tendrá esa repercusión y sobre todo ese dolor que manifestaron tantos miles de gente y sobre todo los campesinos más pobres cuando hubo que detener las exequias, los funerales, por más de 2 días y medio porque la gente quería pasar por donde estaban las cenizas. Eso para entrar en materia, ¿no? ¿Cómo y cuándo, de qué manera se logra formar ese torrijismo que estuvo acompañado en una etapa que ya no lo está para mí, del PRD torrijismo, PRD, que hoy no lo hay, porque francamente no lo hay. Bueno, se hace posible con el golpe militar de 1968 que tuvo obviamente sus adversarios y sus oponentes. ¿Qué había antes del 68? Un país medio caricatura, ocupado por americanos en las bases militares, con panameños que iban a jugar golf allá, los del poder, político, que eran un grupo de sobre todo liberales, con sus camarillas que hacían presidentes en los ingenios, etc. Donde se compraban los votos de los campesinos por una pacha de seco, ni más ni menos. Eso cambia a partir de 1968, a pesar de ser, porque lo fue, una dictadura militar. Hay que tomar en cuenta una cosa. Por ejemplo, se ha dicho, y es verdad, que el que dirige el golpe militar fue el entonces mayor Boris Martínez en Chiriquí. Es cierto eso. Pero los liderazgos deben ser sostenibles, como la agricultura, como el ambiente. ¿Y qué pasó? Ese liderazgo de Boris Martínez que se quería imponer sobre el de Omar Torrijos, que un día incluso le quitó un micrófono en una conferencia a nivel nacional por televisión, se le agotó en 4 meses. Es decir, el liderazgo de Boris Martínez, que todavía permanece desde febrero, creo que era así, del 69, se acabó. Terminó en Miami, donde está ahora. Entonces, no era un líder. Era, eso sí, un militar castrense, anticomunista, antigringos también, una mezcla un poco difícil de definir era Boris Martínez. Cargaba granadas en la camisa de uniforme como demostración de fuerza, pero la fuerza se la acabó. Omar Torrijos tenía el lema que decía: prefiero navegar con bandera de pendejo hasta que un día le ponga el pie en la yugular. Un día de eso, precisamente, después que Boris Martínez estaba tratando de imponérsele sobre Torrijos, siendo menos antiguo y menos líder, llegó a la comandancia, Torrijos lo manda a llamar porque ni le hacía caso. Él llega porque le dijo a Torrijos que tenía que decirle algunas cosas y cuando llega lo amarran 3 tenientes coroneles,
amordazan con esparadrapo, le ponen esposa, un avión para el aeropuerto viejo de Paitilla, a Miami y chao. Hasta ahí llegó Boris Martín. En cambio, Omar Torrijos era más, no solo un buen militar que mandaron en muchas misiones, sino un político. Decía Mao Zedong, consígueme un general político y yo te lo cambio por 1000 tácticos, o sea, paracaidista, hombre rana, hombre sapo, etcétera. Político. ¿Por qué? Napoleón decía, en el mundo existen 2 grandes poderes, la espada y la mente. Pero siempre, al final, tuve que aprender que sobre la espada siempre se impone la mente. Entonces, el partido nace primero en los cuarteles. La posibilidad, hablo más bien de un partido, todavía no hay partido, no existe PRD, no se piensa en PRD, porque no hay gobierno. Y se inicia con militares, no hay civiles por ahí. El golpe militar se da con militares. No hay civiles ayudando, ni hay PRD, ni hay CEN, ni hay nada de eso. A partir de allí, y cuando ya asume el poder, sobre todo después que él purga a Boris y después de otro intento de golpe que duró 24 horas de varios coroneles, y él entra por México, sorprende a toda la humanidad panameña, a la sociedad, entrando por México nocturnamente, que le abre las puertas un grupo en que estoy yo, nos tomamos entonces el cuartel central, etcétera, apresamos a los golpistas y por eso él viene de Chiriquí en una marcha triunfal. No hay ningún problema en el camino, salvo un par de escaramuzas de un mayor en Veragua, pero que fue desarmado y se rinde. Y se va volviendo, porque todavía no es un líder, a partir del 16 de diciembre del 69, Omar Torrijos se convierte ya en la figura de un líder nacional. Antes no lo era. Y a partir de allí, cuando ya se consolida como comandante jefe, va buscando liderazgo. El liderazgo se busca, se obtiene, se labra, y ya había la gente, primero obviamente ante ese regreso de México dijo, qué hombre este, ¿no? Porque obviamente era un hombre con coraje, por no poner otro nombre. Y a partir de ahí, con un grupo ya de civiles bien calificados, ¿no? Abogados, politólogos de su tiempo, y muy heterogéneo, muy mezclado. A Omar no le gustaba el sectarismo de un grupo no. Él prefería llamar a diferentes sectores, y lo tuvo, y ese fue una de las claves de su éxito. Entonces, él piensa con sus asesores civiles conformar un partido que inicialmente le pusieron en la idea el nombre de Movimiento Nuevo Panamá. Bien, ¿qué pasó con el Nuevo Panamá? Que luego él repiensa, se replantea que si hace un partido tan rápido, se va a perder otro filo de oro a nivel nacional para todo el panameño, no solo para los PRD o los que gustaban o no de él, que era la búsqueda de nuevos tratados del canal. Y eso se convierte en su epicentro, en su prioridad número 1. Entonces deja a un lado hacer partidos, porque con toda razón y con la mente que tenía Torrijos, dijo, si hago un partido, quedamos partido, pues. Yo prefiero mejor que el partido inicial sea la causa panameña de la soberanía, la búsqueda por la que murieron tantos mártires el 9 de enero y antes de ello, y entonces vamos a buscar que los americanos nos respeten ya por primera vez y hacer y llegar a consolidar un tratado nuevo que nos permita, aunque se demoró y él no pudo verlo, tener el canal en nuestras manos, las áreas revertidas, los puertos, y hacer de Panamá lo que hoy en buena parte es, ¿verdad?, un centro de poder económico para los panameños. Lamentablemente esas cosas cambian, ¿no? Entonces,
Eso es lo principal. Yo tengo unas notas aquí que tengo que ver para memoria. Esto fuera cuando ya él se fija la fecha, luego de un partido, él dijo, tiene que ser después que nosotros tengamos firmado un tratado. Sin tratado no puedo haber, porque eso es lo principal. El tratado se firma al final de muchas maniobras, el 7 de septiembre de 1977, entre los dos poderes ejecutivos, Jimmy Carter, sin el cual no hubiera habido tratado, y Omar Torrijos, sin el cual no habría tratado. Son los dos hombres que hacen posible que haya un tratado por la moral y la ética de Carter, que es el presidente más moral que ha tenido y que creo que está vivo todavía. Entonces, pero después de la firma de los tratados, que son documentos bastante sagrados, solemnes, falta que lo ratifique el Senado de los Estados Unidos. Si el Senado de los Estados Unidos no ratifica los tratados, o sea, no los aprueba, quedan como una letra muerta. Quedaríamos con unos documentos, pero sin tratado, porque no fueron aprobados. Esa es otra escaramuza estratégica tremenda, que al final, horas antes de que el Senado votara, se consigue que un senador, vamos a decir así, se voltee a favor de Panamá y se firma en el 78, sí, 78, marzo, se firma, se aprueba por el Senado por un solo voto. Eso a veces los panameños no lo saben, o no lo aprecian, o no lo proyectan, que solo por un voto tenemos nosotros canal propio, un solo voto en los Estados Unidos. A partir ya de allí, entonces sí él dice, bueno, tenemos que hacer un partido. ¿Y para qué partido? Porque tenemos que tener no a la Guardia Nacional en cada manifestación reprimiendo, etcétera, sino que haya un frente civil que saque a la Guardia de ser los garroteros en la calle. Y entonces se forma el partido, pero ya no con el nombre de Nuevo Panamá, sino con el Partido Revolucionario Democrático. Y cuando se forma el partido, el 11 de marzo del 79, hace apenas, o sea, va a ser ahora en marzo, 40 años de la formación del partido, más o menos, estoy hablando en datos generales. Y empieza entonces la inscripción que él ordena. Y él pide que los demás partidos opositores que han estado silenciados más bien, participen. Algunos participan, otros no. Fue tal el éxito de la inscripción y la credibilidad en Omar Torrijos, que recuerdo, porque es una anécdota muy graciosa en cierta forma, que fueron tantos miles que se inscribieron en un solo día, pero miles y miles, que él llegó a decir, paren eso, porque yo dije una inscripción, no un censo nacional. Y lo pararon por unos días. Posteriormente inician otra vez la inscripción. Gracias a eso y el ascendente y el liderazgo de Omar Torrijos, hoy todavía, con todos los desaciertos, con todos los problemas y todas las lacras que ha tenido el PRD y las llagas, el PRD, partido que tiene como 600.000 hombres y mujeres. Aunque tenemos que pasar entonces a otro sector. ¿Qué ocurre? Omar Torrijos gobierna Panamá, a pesar de que deja el cargo de jefe de gobierno, después la firma en los tratados, y llama a la Fuerza Armada, a nosotros, a un repliegue estratégico, que quería decir, nos replegamos, pero queda un partido. Y era el partido más grande de la historia de Panamá, como sigue siendo, a pesar de todas las llagas que tenga.
Y así nosotros nos podemos retirar para dar paso a una real democracia y dejar que participen todos los opositores y haya... Ese fue un compromiso moral que él hizo con Jimmy Carter. Ahora, ¿cuándo empieza el torrijismo, que es diferente? Es decir, las ideas de Omar Torrijos. No empieza con el PRD. Empieza mucho antes. Ya en el año 62, 1962, miren el tiempo que hace de eso. Mucho antes de la creación del PRD en el 79, porque son años del 62 al 79, es bastante trecho. Él ya me hablaba, tal vez como primo, pero no le hablaba a otros oficiales de eso. Había gobiernos civiles, gobiernos liberales, gobiernos que hacían presidente de los ingenios azucareros. Ya me hablaba de que un día debíamos dejar de ser los mandaderos de esos grupos de poder, o de esos grupos oligárquicos, como le llaman, de poder, para estar reprimiendo gente en la calle, como ocurrió en años 58, 59, en el Cerro Tute, los 20 muertos en el gobierno civil democrático, como le llamaban, de Ernesto de la Guardia, que mueren como 20 estudiantes en la calle en manos de la caballería. Él quería dejar eso y que hubiera un partido. El partido debate, el partido sale, el partido se manifiesta, el partido hace mítines, el partido puede salir al frente en vez de la Guardia Nacional. Bien, vamos a pasar ahora, ¿qué pasa luego de la muerte física del general Omar Torrijos, que fue un asesinato, con manos de la CIA o extranjeras, por algunos motivos geopolíticos, pero también con manos internas? Un par de gente uniformada participaron en ese tipo de complot, por supuesto con tecnología americana, que era lo que podían poner una bomba que explotara y se activara desde tierra, porque eso fue. ¿Qué pasó? Que a partir de esa muerte física, porque todavía es el único político, y francamente, con todo el respeto que me merece el doctor Arnulfo Arias, no lo menciona nadie, ni los panameñistas. En cambio, el PRD se arropa, ¿verdad? ¿Con qué? Con Omar Torrijos, Omar Torrijos, Omar Torrijos, y lo asolean cada tiempo, cada cumpleaños, cada día de la muerte, salen a solearlo muchos hipócritamente. Pero hay torrijistas. Pocos, pero hay torrijistas. El curso, a partir de esa muerte, el curso de las líneas políticas se fueron al traste. Los sucesores militares de Omar Torrijos se llenaron, y tengo que quitar de ahí al coronel Florencio Flores, que fue comandante apenas por 7, 8 meses. Se fueron al traste con ambiciones personales. Uno de los comandantes quiso ser presidente, o sea, violan la línea del repliegue estratégico. El otro comandante que después le siguió hizo desastre con la imagen de la Guardia Nacional, entró en narcotráfico, entró en millones y millones. Entonces se perdieron los rumbos torrijistas. Posteriormente, después de la invasión cruel esa, hipócrita, porque el propio Bush que la mandó, George Bush padre, hizo negocios por medio de otros, de la CIA, con Noriega en narcotráfico. Eso está probado y nada más hay que buscar algo, si alguien lo duda, que diga el escándalo Irán-Contra. En inglés creo que le llaman el Irán-Contra Affair, y ahí va a salir una serie de cosas, sobre todo lo de Nicaragua, la Contra, etcétera, pero no es tiempo ahora para eso. Entonces, ¿qué fue pasando con el PRD? Que se fueron volviendo otro partido más electorero y buscando prebendas personales. O se va volviendo, y lamentablemente se va volviendo cada vez más, si no se corrige el rumbo, como unas franquicias comerciales que son los partidos políticos de Panamá.
se hizo caso omiso, pues la línea de Omar Torrijos. Pero además de eso, se hizo caso omiso de las ideas sociales de Omar Torrijos. ¿Qué tipo de ideas sociales? Omar Torrijos era un hombre desapegado totalmente de lo material. No quería estar haciendo millones como ocurre ahora a veces con los presidentes o con los mandatarios, no solo de aquí. El mundo además fue cambiando y se volvió globalista, capitalista y consumista. Entonces la gente, ya no hay Federación de Estudiantes de Panamá, ya no vemos institutores en la calle, ahora mismo están chateando con sus muchachas nada más. Es decir, se perdió el sentido patrio, ya no se da historia en los colegios, en las escuelas, ni en la universidad. Entonces se fue perdiendo eso y sobre todo ese vínculo que él tenía con las masas populares, sobre todo con los pobres, que fueron los que más lo lloraron. El sentido social de servicio, de solidaridad humana que tuvo Omar Torrijos, eso se ha perdido, ¿verdad? Lamentablemente el PRD hoy carece de un real torrijismo. Hay PRD, sí, y hay 600.000 que siguen ahí buscando un trabajo o algo, pero se perdió totalmente el torrijismo, que ya dijimos que en resumen es desapego material, servicio público, dedicación al pueblo, especialmente a los pobres, y un perfil internacional que nunca tuvo Panamá, sino con Omar Torrijos. Panamá era reconocido en el mundo como un país que entraba dentro de la geopolítica importante. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Pues ya, que no quiero alargar para los que puedan ver esto. ¿Cómo vemos el futuro del PRD? Si no se sale, para mí, del actual sentido electorero y acomodaticio que prevalece en el partido, los torrijistas reales, que quedan pocos, pero hay torrijistas, porque no es lo mismo ser torrijista que ser PRD, ni ser PRD que ser torrijista. Hay PRD torrijistas, no tanto, pero hay torrijistas que no son PRD porque ya no quieren, porque saben que se salieron de las líneas del general Omar Torrijos, que era el verdadero líder, el verdadero estratega y el verdadero mandatario que puede calificarse realmente de un ser estratégico, de un mandatario con ideas que no se quedaban aquí metidos en un solo lugar que era Panamá, sino que se proyectaban al nivel internacional. Si no se cambia esto, el partido seguirá aumentando el perfil de un partido electorero, matraquero, buscador de prebendas. ¿Y con quién se tienen que buscar las prebendas? Se tienen que buscar con los que están mandando en el poder económico del país. Ese es el problema que está ocurriendo no solo en Panamá, en casi todos los países. En casi todos los países. Entonces, ese es el tema que yo muy explícitamente, para no aburrir a los que puedan oírme, quería explicar. Y pienso que con esto yo les he transmitido desde los inicios cómo se proyectó, cuál es la historia de ese partido, por una parte, hoy PRD, pero también cuál es la historia y la esencia del torrijismo. No le puedo negar a un par de gobiernos PRD, el de Pérez Valladares, el de Martín Torrijos, mi sobrino, que tuvieron una buena nota económica, pero eso no bastó y con eso no se logró. Ellos no lograron lo que logró Omar Torrijos, que fue el vínculo con las clases pobres de Panamá. Pero Torrijos no gobernó para los pobres, los ricos estuvieron bien, pero le dio énfasis a los sectores populares. Por eso lo lloraron, campesinos lo lloraron, y aquí muy difícil que cualquier presidente, porque todos tenemos que morir, o hay presidente que muera, lo vaya a llorar, sino la familia. Punto. No creo que lo llore nadie más en la calle.
Decía José Francisco Peña Gómez, un gran amigo y un gran líder dominicano, que le quitaron la presidencia 2 veces por ser negro, brillante, graduado en la Sorbona de París, de doctor en Derecho. Decía Omar Torrijos, es como uno de esos huracanes que pasan una vez cada siglo, pero no destruyendo, sino haciendo obras sociales que nunca, nunca morirán. Con esto yo termino.